Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una charla más de experto visitante aquí en el Biomuseo. Esta tarde, cerrando el mes de la biodiversidad comestible, estamos recibiendo a nuestra experta residente, Susana Castillo, quien nos va a hablar un poquito de los huertos históricos que tenemos aquí en nuestro Parque Botánico del Biomuseo. Sin más, las dejo con Susana. Hola a todos, bienvenidos a este espacio en el que le contamos cosas súper interesantes acerca de lo que está ocurriendo en nuestro museo, también en el exterior del museo. No solamente las cosas ocurren dentro de galerías. Saben ustedes que estamos preparando el jardín botánico para tenerlo abierto para todos, con historias súper interesantes que guardan conexión con lo que estamos aprendiendo cada día en las galerías. Entonces, el tema de hoy es uno de mis temas favoritos, es el tema de huertos históricos aquí en el Biomuseo y tiene que ver, por supuesto, con la comida. Yo creo que si están aquí es porque comen y les encanta comer igual que a mí. Entonces, a mí el tema de la comida de verdad me apasiona y me parece algo súper interesante porque nosotros cada día estamos consumiendo alimentos, estamos comiendo cosas, pero en realidad no tenemos idea de dónde proviene todo lo que consumimos. Tenemos también como cultura algún plato típico y nosotros estamos como súper orgullosos de muchos de nuestros alimentos y de la forma como comemos, pero en realidad no estamos como muy seguros de dónde provienen cada uno de esos productos. Así que parte de esta charla también es conocer un poquito esos orígenes de todo lo que consumimos y también la historia y la trayectoria que tuvieron nuestros ancestros para poder llegar a la dieta que tenemos ahorita. Entonces, sin más que decirles, vamos a comenzar con conocer un poquito de la agricultura y los orígenes de la agricultura. Bien, empecemos por mencionar que más o menos hace unos 20.000 años, todavía no está muy segura la fecha, empiezan a llegar los primeros humanos a las Américas. Esos humanos que llegaron a las Américas no tenían una idea del lugar en el que estaban caminando y de los productos o de las plantas y los animales que vivían allí. Probablemente sí venían siguiendo a un grupo de animales para poder cazarlos, pero en realidad no tenían conocimiento de la geografía del lugar donde estaban, ni tampoco conocían los cultivos o las plantas que allí estaban. Entonces, muchos de nosotros, no sé ustedes, muchos de nosotros cuando éramos niños, por lo menos en mi caso, tenía la oportunidad de ir a salir al patio o estar por allí jugando en el jardín o más lejos del jardín. Y en varias ocasiones me encontraba con plantitas que tenían frutitas que parecían comestibles y yo hacía la prueba de saber si eso se podía comer o no. Entonces, en esas investigaciones de estar observando lo que estaba a mi alrededor, en una ocasión me encontré un arbustito que tenía unas cositas que parecían frutas naranjas, alargaditas, pequeñas. El arbustito tenía unas florecitas súper chiquititas, blancas, y yo empecé a recolectarlas. Tendría yo como unos 4 años, empecé a recolectar todas esas frutitas y después empecé como a masticarlas, y resulta que esas frutitas que decía yo podían ser algo que se comía, era ají picante, era un tipo de chile. Entonces, ¿por qué les estoy haciendo esta alusión al probar chile a los 4 años? Bueno, más o menos esa experiencia fue la que tuvieron esos primeros humanos que llegaron a las Américas, esos primeros grupos de personas que llegaron a las Américas sin tener una idea de qué había. Entonces, era una cuestión en un principio de supervivencia, estar observando todo lo que había a tu alrededor para poder alimentarte, pero también era una cuestión de investigación, me parece a mí, de ciencia, porque ellos se tomaban el tiempo de observar todo lo que ocurría a su alrededor, se tomaban el tiempo de observar qué era lo que comían los animales y qué no, y muy probablemente en ese periodo en el que estaban ellos observando lo que ocurría, podían tener más idea de qué se podía comer y qué no. Otra de las cosas que también siempre mencionamos en esta historia de cómo fue que empezaron a descubrir la agricultura es también que fue bien arriesgado. O sea, muchas de esas personas deben haber muerto en el intento de poder saber qué se podía comer y qué no. Entonces, eventualmente, como muestra este mapa, ya para enfocarnos aquí en Panamá, esa gente que llegó primero por Bering, llegaron a Norteamérica y fueron extendiéndose hasta poblar todo lo que es Centroamérica hoy día, Panamá y Suramérica.
Llegaron en una época en la que estaba cambiando mucho el clima, estaba pasando una última glaciación, y aquí tenemos un mapa que muestra a Panamá durante este periodo de tiempo, que es hace 11.500 años aproximadamente. Si ustedes observan la geografía del mapa, van a darse cuenta que hay una línea delgadita blanca que está bordeando la línea de costa actual, que es la que nosotros conocemos. Y todo lo demás que está fuera de la línea es la costa que estaba en esa época, cuando el hielo de los polos todavía estaba concentrado en los polos, obviamente. Entonces, mucha de la investigación que se ha hecho aquí en Panamá por parte, por ejemplo, de Richard Cook, que es una de las personas que más nos ha apoyado con esta información aquí en La Huella Humana, nos sugiere que esos primeros humanos tuvieron probablemente asentamientos en diferentes regiones de toda América, pero que también muchos de ellos pueden haberse establecido en las costas. En otras regiones suramericanas, por ejemplo, en Chile y en algunas regiones de Venezuela, sí han tenido chance de encontrar evidencia de esos ancestros y un poco de la evidencia de si habían cultivado algo o no. Aquí en Panamá, sin embargo, no hay tanta documentación, pero sí se sigue haciendo mucho estudio para poder saber cómo vivían nuestros ancestros, que llamamos también aquí en Panamá paleoindios. Entonces, ¿qué es lo que hace que no tengamos tanta evidencia? El hecho de que al empezar a cambiar el clima y empiezan a derretirse los polos, muchas zonas que solían ser zonas costeras, hoy día están cubiertas por agua y empezaron a cubrirse por el agua, como ven acá en los mapas que están ilustrando junto al mapa principal, para hace 8.000 años antes de nuestro tiempo. Ya ven ahí la diferencia de la línea de costa y en muy poquito tiempo, ya en 6.000 años, ven cómo está ya casi la costa como la tenemos en la actualidad. Entonces, mucho de lo que se ha investigado es que probablemente toda esa información valiosa de nuestros ancestros puede estar bajo el mar. Entonces, cuando les hablé de los animales que cazaban, bien, estas primeras personas que llegaron a las Américas, que hoy día son las Américas, eran entonces principalmente recolectores y cazadores. Cazadores de animales como estos que tenemos en la imagen, eso es megafauna. También lo pueden conocer en otras partes del museo en la sección del gran intercambio y también mucha información de esa en La Huella Humana. Estos grandes animales eran los animales que estaban dominando toda la zona norte, igual moviéndose hacia Sudamérica, y los humanos trabajaban o cooperaban en grupos para cazarlos. Pero si uno se pone a pensar en esa época, en ese periodo de tiempo, lo difícil que debe haber sido poder obtener alimento, primero porque no tenías un refrigerador donde guardar todo lo que cazabas, era una presa súper grande y seguramente obtenían mucho alimento, pero tenían que competir también con todas las otras especies que eran los depredadores, entonces era como una carrera contra el tiempo para poder adquirir alimentos. Otra cosa interesante es que mucho del alcance y del desarrollo mental o el desarrollo cerebral que uno tiene que ver con la dieta que consumes. Entonces, imagínense en esa época ustedes tratando de conseguir alimento, lo difícil que era, también el estrés que era poder comer y a la vez estar pensando en depredadores que también estaban compitiendo contigo. Entonces, la megafauna empieza a desaparecer y hay coincidencia entre el tiempo en el que empieza a desaparecer la megafauna y las primeras incursiones de los humanos en la agricultura. Entonces, algunas de las causas que sugieren la extinción de la megafauna son las causas climáticas. Como ya les había mencionado, el clima estaba cambiando y algunos creen que esos grandes animales que tenían una adaptación ya al clima fueron entonces muriendo o enfermando debido a las condiciones distintas que estaban ocurriendo en el planeta. Otra de las causas sugiere que cuando llegan todos estos grupos de humanos empiezan a ser como una especie de sobrecaza de la megafauna. Entonces creen que esos grandes animales tenían periodos de gestación muy largos, como pasa con las vacas o los elefantes o animales muy masivos que tienen periodos muy largos de gestación.
Entonces, que quizás si los humanos estaban cazándoles constantemente, no les daban chance de recuperar las poblaciones, y eso también contribuyó a la extinción. Así que a mi parecer debe haber sido como una serie de eventos desafortunados que aceleraron la extinción de la megafauna. Cuando desaparece la megafauna, cuando desaparece el producto principal que era el que consumían, entonces ya los humanos se ven forzados de todos modos a conseguir otras fuentes de alimentación. Entonces, en esta imagen que ven aquí hace unos 6.000 años, ahí tenemos a los paleoindios ya preparando algunas cositas en un fogón. Ahí tienen, si no me equivoco, unas sardinitas, y está también trayendo un venado cola blanca, lo más seguro. Por el otro lado está la figura de una mujer que parece estar moliendo algún producto en el metate. Entonces, ya para esta época, de unos 8.000 a unos 6.000 años, empieza un gran avance tecnológico para esa época, para todas las Américas, en las que empieza la domesticación de plantas. ¿Y qué es eso de domesticación de plantas? Uno cuando escucha la palabra domesticación siempre piensas en tus mascotas o en animalitos, pero resulta que las plantas que nosotros consumimos también fueron domesticadas por nosotros. Es medio complejo de explicar, pero básicamente estás observando qué se puede comer y qué no, vas probando, algunos de esos alimentos te parecen interesantes o te parecen que tienen un buen sabor, y tú vas seleccionando esa planta. Luego vas cruzando, cada vez que encuentras un individuo de esa especie, vas cruzando esas especies y eventualmente consigues tú mejorar el producto. Y a la larga, el alimento puede cambiar, incluso le puedes mejorar el sabor, si era muy ácido o muy amargo. También puedes mejorar el tamaño, si era una fruta muy pequeñita y quieres que sea un poco más grande, y así fuimos nosotros influyendo en el cambio de los alimentos que consumimos hoy día. Entonces ahí tenemos una muestra de algunos de esos alimentos que fueron domesticados en las Américas pues hace mucho tiempo, hasta hace unos 6.000 años, 7.000 años. Tenemos ahí una muestra de zapallo, tenemos también auyama, también lo conocen en otros lugares, tenemos aceite, palma aceitera, que son las frutitas que parecen pixbae o pifá. Tenemos por acá nance, y tenemos de este lado algo que llaman zapote o también mamey. Entonces, todos estos productos fueron muy probablemente domesticados entre Mesoamérica y Suramérica también. Entonces, de este otro lado, tenemos una de las plantas que parece o que hay mucha más evidencia de que puede haber sido domesticada quizás en la zona de Mesoamérica y también aquí en Panamá. Esto es el sagú. También es conocido en el Caribe como arrowroot. Y este producto, que nosotros casi que no lo consumimos hoy día, era uno de los productos que más se consumían en esa época. El sagú, la plantita, se parece un poco al jengibre, si alguno ha tenido alguna vez la oportunidad de ver una planta de jengibre, y tiene una especie de raíz o tubérculo que es comestible. Lo preparan en ocasiones como en puré, o también pueden deshidratar la raíz y lo muelen y hacen una especie de polvo que puede ser luego procesado y consumido de otras muchas formas. Entonces también lo mencionan como un alimento sumamente nutritivo. Esto que tenemos acá es el lerén, Calathea aloea. De esta planta, la planta que ven de este lado de acá es una planta también muy famosa por acá en Centroamérica, Suramérica. Esta variedad, esta familia a la que pertenece el lerén, y también, igual que la planta anterior, hoy día sigue siendo muy consumida en el Caribe. Es como una especie de, a mí me parece como una papa más o menos, es también un tubérculo, pero se hace principalmente frito, lo pueden como partir en rebanadas, y es bastante crujiente, según lo que describen. Yo todavía no he comido lerén, ya quiero. Entonces, esto que tenemos acá es el maíz. El maíz es uno de los cultivos más famosos, diría yo, en cuanto a domesticación. Muchos creen que el punto donde se domesticó el maíz, y que hay evidencia también que lo sustenta en hallazgos arqueológicos que han hecho también paleontológicos en todo lo que es la región maya y México, y
es muy interesante conocer que la plantita de la cual proviene el maíz es en realidad una planta súper distinta a lo que conocemos nosotros cuando pensamos en maíz. Era una plantita pequeña que tenía parecido a una inflorescencia, es como si fuera una varita que tiene un montón de pequeñas extensiones y tenía granitos, apenas 2 filas de granitos en cada una de esas pequeñas extensiones de la planta. Entonces, no tenía tampoco como un sabor tan agradable, incluso algunos afirman que era muy difícil de digerir, pero poco a poco, con la historia que les conté antes de la domesticación, fueron adaptando la planta y dándole las cualidades que tiene hoy día. Esta muestra que está aquí, probablemente, no sé si la fotografía es de aquí de Panamá, probablemente es de Sudamérica, de Perú, donde hay todavía gran variedad de maíz. Nosotros aquí en Panamá, mi abuelo me cuenta que antes había muchísimas variedades de maíz, de diferentes colores, de diferentes formas, algunos más delgaditos, otros más gruesos. Pero en otras regiones de Sudamérica, por ejemplo, hay muchísima variedad todavía, que eso también es muy importante. La variedad y que se mantenga toda esta gama de productos hace que la dieta sea todavía más rica que si son ya las especies que están todavía más procesadas. Y esto que tenemos aquí, que también es una fotografía muy bonita, muestra diferentes tipos de ajíes. También me parece que es una fotografía de Sudamérica. Y esto es súper interesante. El ají es uno de los cultivos que fue domesticado acá en las Américas, pero si ustedes indagan en la cocina de todo el planeta, se van a dar cuenta que hay sitios donde el ají o el chile es parte esencial de la dieta, y eso se ve mucho en regiones asiáticas, los que han comido comida coreana o los que han tenido oportunidad de comer comida hindú, se van a dar cuenta que hay mucha presencia del ají en la dieta, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bien, otro de los temas interesantes a conocer es que en el mundo existen regiones de domesticación de plantas. Aquí en las Américas, aquí tenemos América del Norte y un pedacito de Mesoamérica. Ahí pueden ver ustedes una muestra de las plantas y los cultivos que se domesticaron hacia esta fecha, 8.000 a 3.000 años. El aguacate, también una variedad de zapallo que ven por allá, el maíz, el amaranto, hay por allí zapallo. Del otro lado ven acá semillas de girasol en la costa atlántica de Estados Unidos y lo que es hoy Estados Unidos. Y en esta otra fotografía ven entonces la zona de domesticación en Sudamérica, donde aparecen todo este tipo de plantas, que algunas incluso son súper sorpresivas encontrarlas como plantas que existían aquí en las Américas antes de la llegada de los europeos. Por ejemplo, el maní y también la piña. Yo podría pensar que la piña vino, no sé, de Hawái o de alguna otra región del mundo. Y el maní es tan común en otras regiones como en Japón, por ejemplo, que podría pensar yo que llegó desde allá. Y no, en realidad esas plantas pueden haber sido domesticadas en Brasil, ahí muy cerquita de Perú también. Está también el tomate, están otras variedades de ají picante, ven por acá la yuca, la papaya, el cacao. No sé si ustedes han comido batata, que es lo que aparece en la parte superior, muy cerquita de Panamá. También lo llaman papa dulce, y es súper rica. De este otro lado tenemos también el otoe o la malanga, que también es un producto que fue muy consumido por nuestros ancestros en todo Centroamérica y también en el Caribe. Y bueno, otra de las muestras que otra vez resalta la historia que contamos en el museo de cómo Panamá sirvió de conexión para Norte y Suramérica cuando surgió, es también lo que pasó después del surgimiento de Panamá con todas estas migraciones humanas, y cómo también Panamá sirvió de puente para conectar todos esos productos y que los humanos fueran trasladando todas esas semillas de un lado a otro, intercambiando también esas semillas. Y de hecho también hay alguna evidencia que sugiere que algunos de los animales que mencionamos al inicio, los animales de la megafauna, también pueden haber contribuido a la dispersión de esas semillas. Uno de esos ejemplos es el aguacate.
Algunos creen que quizás megafauna o animales muy grandes pudieron haber contribuido a desplazar la semilla de aguacate a otras regiones suramericanas. Y bueno, esta parte también es súper curiosa, la llegada de los cultivos que vinieron entonces desde el Viejo Mundo, pero también lo que ocurrió a la inversa, todos los productos que eran de América y que pasaron entonces al Viejo Mundo. Entonces, aquí tenemos una muestra de ñame. De hecho, yo creo que aquí en Panamá conocemos comercialmente 2 variedades, pero hay muchísimas, como 20 variedades de ñame. Entonces, el ñame es uno de los productos que yo creo que en la dieta panameña todo el mundo lo siente como bien nuestro. Ustedes no pueden imaginarse un sancocho sin pensar que tiene ñame, pero originalmente este producto llegó desde África. Entonces, el ñame fue traído a las Américas en los galeones españoles que traían también gente para esclavizar desde África. Luego llegan al Caribe y el producto se empieza a extender. Entonces, se hace parte súper importante de la dieta de los africanos y de los afroantillanos. Y de hecho, hoy día, en muchas regiones del Caribe es prácticamente venerado, pero tiene una conexión que está arraigada a los orígenes de cómo fue llegando esa gente a las Américas y que probablemente lo único que comían en el barco durante el transporte siendo transportados desde África hasta América era ñame. Así que para ellos está súper importante, tanto para alimentación como un contexto histórico de los orígenes de ellos en las Américas. Otro de los productos que no aparece, que no tenemos aquí en esta muestra ahorita, y que voy a hablarlo a la inversa, en el caso de productos que fueron domesticados aquí en las Américas y que llegaron luego al Viejo Mundo, está la papa. La papa fue domesticada muy probablemente en Sudamérica, en la región andina. Se cree que los primeros cultivos de papa que fueron avistados por los europeos fueron vistos en Colombia, muy cerquita de Colombia, lo que es hoy día Colombia, y cuando vieron los españoles por primera vez la planta, en realidad les pareció atractiva por la flor. La papa tiene una florecita blanca que decían ellos se parecía a una amapola, les pareció súper curioso el cultivo, como muchas de las otras cosas que encontraron aquí en las Américas, y luego llevaron la planta a Europa. Cuando llegaron allá, en realidad, la gente que fue estando allí en los puertos para ver qué era lo que traían, no tenía mucho interés en esos productos que habían llegado del Nuevo Mundo, porque no sabían en realidad a qué sabían y no tenían tampoco mucho interés en probar esas cosas. Así es que la papa fue como ignorada por mucho tiempo, solamente la valoraban por la taxonomía y porque tenía una flor bonita y porque se podía sacar un producto comestible. Pero eventualmente, a lo largo de la historia, como en 1600, 1700, ocurren un montón de hambrunas en todas estas regiones, de repente lo que es hoy Francia, también España, y algunos frailes y algunas personas que ayudaban a la gente más humilde, a la gente más pobre, empezaron a adquirir el producto como para calmarle el hambre a la gente. Entonces, así es como empieza en realidad a popularizarse la papa en Europa, a tal grado que yo creo que en todas las guerras que han ocurrido a través del tiempo, la papa fue una parte importante en la dieta de la gente, y hoy día, si tú vas, yo qué sé, a Alemania o vas a Francia, no te puedes como imaginar un plato de su cocina sin la papa. Entonces también es importante mencionar cuál fue el propósito de los europeos al llegar a las Américas. Nosotros sabemos o nos enseñaron en la escuela que los españoles llegaron a las Américas y que descubrieron América, nos decían por ahí hace varios años. Pero uno de los propósitos que movió esta campaña de encontrar las Américas fue la obtención de especias. Ya ellos habían trazado rutas en las que obtenían gran cantidad de especias que eran súper costosas y que solamente eran para el consumo de los grupos más altos de la sociedad, y que eran muy difíciles de conseguir. Estaban, por ejemplo, la pimienta, estaba también el jengibre, la canela,
Y la idea de los españoles y de los reyes españoles era poder expandir toda esta economía y poder tener todavía más dominios y poder controlar muchas más rutas y tener también más productos que exportar. Y llegan entonces a las Américas encontrándose con una gran variedad también de estos productos. Entonces tenemos acá el plátano, que también no podemos ignorar de nuestra dieta, los patacones. Y tenemos por acá el arroz, que también, aunque fue originario en Asia y hay muchísimas variedades, también debe haber llegado a Panamá vía África. Muchos de los productos que tienen origen en Asia, como el guandú, el arroz, eran originarios de allá, pero deben haber cruzado hasta acá por medio de África y luego haber llegado a las Américas. Y bueno, acá tenemos una muestra de la cocina panameña en el presente. Tenemos allí un plato de arroz con guandú, tenemos sancocho, tenemos ensalada de fruta y por acá hay café. Entonces, todos los productos que ven hacia su izquierda, está allí el arroz, hay guandú y plátano, que fueron necesarios para hacer el primer plato que está a la izquierda. Provienen entonces guandú y arroz de Asia y de Nueva Guinea los plátanos. Luego tenemos acá en el siguiente margen, desde África, el ñame. Tenemos entonces la cebolla, el orégano y el ajo que llegaron desde Asia, y los productos que ven entonces a la derecha de la pantalla son productos americanos. Tenemos allí el otoe, el culantro, la yuca, el zapallo y el maíz. En cuanto al culantro, existe una variedad de culantro que ya conocían los españoles, de culantro no, de cilantro, que ya conocían los españoles, que trajeron también desde la India, así todas estas regiones tropicales también, que le llaman ellos en inglés coriander, que es también el cilantro que conocen ellos. Cuando ustedes hablen alguna vez o tengan oportunidad de hablar con alguna persona que no sea de acá de Panamá, que sea de repente de Europa o Estados Unidos, muchos de ellos van a conocer el coriander. Y si ustedes les ponen a oler culantro, ellos te lo van a comparar enseguida con esa planta. Entonces por acá tenemos por aquel lado café, desde África, de Asia el azúcar, que también fueron un valor súper importante para la gente en las Américas. Los productos como el cacao que consumían los nativos de México y que probaron luego los europeos, el cacao era una bebida amarga. Entonces ya después de que llevaron el cacao a Europa es que le agregaron azúcar y leche y que lo convirtieron en el chocolate que todo el mundo ama hoy día. Y el azúcar entonces llegó a ser una parte importante en la vida de toda la gente de la región, porque le daba entonces un toque a cualquier comida, en el caso de los que les encanta el dulce. Y por acá tenemos entonces de África también la sandía. Ese es un dato que le impresiona mucho a la gente, saber que la sandía es africana. Y tenemos de Asia también las naranjas y los mangos. Los mangos que se encuentran aquí en todas partes en realidad tienen también origen principalmente en la India, y hay muchísimas variedades. Probablemente los mangos fueron introducidos a las Américas por los portugueses, principalmente en Brasil, y de allí entonces se fue distribuyendo a lo largo del continente. Y luego tenemos también al borde derecho de la pantalla, van a ver entonces los productos que sí son americanos. Allí la piña, la papaya y el banano. Entonces, luego de esto, creo que esta es la última fotografía que tenemos, nosotros vamos a tener chance de que nos hagan preguntas. Pueden hacer preguntas aquí ahorita, pero me gustaría que fuéramos afuera. Italianas, una pasta con salsa, o una pizza, salsa de tomate que tiene entonces como sitio de origen Perú o Sudamérica. Entonces, hay otras épocas aquí en Panamá en las que empezamos a tener llegada de productos. Como saben ustedes, nosotros tenemos el canal de Panamá y se construyó el canal de Panamá.
así que también muchos productos deben haber llegado para esa época. Y